Esto es Ecos Áulicos, diario de un director, donde el director conoce los aprendizajes previos de la escuela, vive el día a día dentro de ella y predice el futuro de la comunidad escolar. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy Edgar Rojas y es el capítulo número 29 de Ecos Áulicos, al que le hemos denominado Tolerancia, ¿cómo le hago? Les voy a comentar primero una historia que me pasó hace unos pocos días, en donde en una plática familiar salió el tema de los niños que casualmente como que tienen las características para ser acosados o molestados por sus compañeros. Alumnos diferentes o alumnos cuyos familiares, cuyos papás, cuya mamá presenta características que parece que facilita el maltrato hacia ese menor, ya sea por las características del alumno o por la de los familiares, por la forma en que se relacionan entre la familia, en fin. La plática giraba alrededor de que habría que los papás ir moviendo o ir haciendo acciones para que esos niños no tuvieran tantas características que permitan que el resto de los alumnos lo molesten. Sonaba coherente. Sin embargo, parecería entonces que todos tenemos que ser similares. Y ahí es donde las cosas como que ya no coinciden tanto. Cierto es que a veces algunas características, la forma en que te relacionas con tus papás, tu género, masculino, femenino, el deporte que más te gusta, la forma en que te vistes, la forma en que hablas, parecería que entonces esos son elementos que entre los iguales puede facilitar que te estén molestando. Parecería importante o parecería pertinente que esas cosas las fueras disimulando u ocultando. Pero esa no es la solución. Déjame contarte, hace unos días también, entré al metro aquí en la Ciudad de México. Por alcanzarlo me metí en un vagón en donde es propio de mujeres. Lo único que yo quería es caminar entre los vagones hasta llegar al área en donde podemos coexistir hombres y mujeres. Realmente el ambiente se sintió pesado. Pero también hay más características. ¿Cómo te sientes cuando tú, siendo un hablante hispánico, vas a un país en donde todos hablan inglés? La discriminación parecería que está a flor y parecería que es más susceptible a eso. O cuando llegas conduciendo un vehículo ya antiguo o ya viejito y encuentras que el resto tienen autos más recientes. Parecería que tú te estás poniendo en riesgo en ese momento. Sin embargo, yo creo que la solución no es por ahí. Yo creo que la solución es ir trabajando en la tolerancia, en la manera en que nos relacionamos entre todos. A lo que yo voy es que la solución es los que formamos las barreras. Acuérdate que está muy de moda esto de que enfrentan barreras, aunque luego decimos a alumnos que tienen barreras. En realidad eso está mal dicho. Es alumnos que enfrentan barreras. ¿Quiénes formamos esas barreras? Los que nos creemos regulares. Sí, todos ellos que pensamos que podemos o se nos facilita molestar a los demás, pues porque se visten de forma diferente, hablan diferente, tienen tono de piel diferente, o en su casa los tratan de forma diferente. En fin, fíjate cómo la palabra que acabo de decir varias veces es diferente. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir trabajando en esas barreras para irlas disminuyendo y, si es posible, eliminando. Pongamos caso en donde los alumnos sábelo todo o apréndelo todo, como lo he hecho en otros momentos, resultan ser más vulnerables ante este tipo de situaciones. Los alumnos callados, los alumnos cuyas características físicas son diferentes al resto de los compañeros o a su mayoría. En fin, si me pusiera a enumerar cuántos rasgos físicos o emocionales o de contexto pueden ser factibles para maltrato, no acabaría. A todo esto, ¿qué hacer como directores? Bueno, déjame decirte que si haces una plática sobre acoso o maltrato, no es suficiente. Si haces un tríptico, no, tampoco es suficiente. Si haces un periódico mural o editas un periódico mensual, tampoco es suficiente. Si llevas pláticas de otras personalidades, no es suficiente.
si promueves actividades en el receso para establecer formas de relacionarse de forma sana, tampoco es suficiente. Si llevas conciertos con temáticas sobre la paz, tampoco es suficiente. Si promueves el diálogo entre iguales, tampoco es suficiente. Si promueves exhibiciones o exposiciones de materiales que tengan que ver con esta parte de la no violencia o de la convivencia, con carteles, pinturas y demás, tampoco es suficiente. Si promueves que vayan padres a hablar sobre la convivencia o la sana convivencia con los demás alumnos, con tus compañeros o con tus alumnos, no, tampoco es suficiente. Si promueves que vaya la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si va en mujeres, o que vayan organismos como el Consejo Nacional de Prevención contra la Discriminación, o el Instituto Nacional de Juventud, el Instituto Nacional Electoral, o el Instituto Electoral de tu entidad, tampoco es suficiente. A lo que yo voy es que todo esto tiene que ser una acción integral. Todas las anteriores son elementos puntuales. Tú tienes que hacer una estrategia que recomendablemente abarque a varios de lo que te digo y seguramente a varios de varias actividades que tú has hecho para que entonces se crea un ambiente de tolerancia. Sí, siempre tendremos alumnos que parecería que son más susceptibles a ser maltratados. Pero esos mismos alumnos tienden a ser mejor aceptados si vamos trabajando en la manera de ser tolerantes con los diferentes. En la manera en que aprendamos y descubramos que en realidad ninguno somos iguales. Las 2 recomendaciones que te daré hoy son 2 libros. 2 libros que me encontré navegando por internet y que en realidad me han sido de mucha utilidad para trabajarlo con mis directores. 1, Bullying, aulas libres de acoso. Está escrito por Adam Bean. Es un libro americano, traducido en España, muy interesante. En el internet hay unos PDFs con algunas partes. Me costó un poco de trabajo conseguirlo aquí en México. Quizá tú tengas más suerte y si no, ya sabes, ¿no? Por medio del internet se puede conseguir. Ahí tiene muchas actividades para identificar, prevenir, atender todo lo que tiene que ver con el acoso. Y además, como algunas maneras de cómo atender al alumno violentado y al alumno violentador. Pero hay otro libro también que ese fue difundido en muchas de las zonas escolares aquí en Ciudad de México. No tengo idea si en el resto de las entidades. Uno que se llama Ojos que sí ven. Está en el internet también. Es de Cecilia Fierro. Por medio de análisis de diálogos entre alumnos y alumnos o entre alumnos y maestros, permite o promueve la manera de cómo utilizar el lenguaje sin que dentro del mismo lenguaje nosotros como maestros o los mismos alumnos se violenten. Está muy interesante. Ambos tienen ejemplos y ejercicios. Yo te sugiero que los 2 libros los consigas y puedas utilizarlos en tus consejos técnicos escolares o en tus consejos técnicos de zona o para tu propia práctica. La verdad es que toda esta parte de la tolerancia, de la inclusión, tenemos que trabajarla nosotros primero. No podemos brindar algo que no tenemos. Y con esto vamos a dar por terminado este capítulo número 29. No sin antes decirte que a luchar por la justicia y nos vemos el siguiente lunes. Escríbeme a ecosaulicos@gmail y coméntame cómo te ha ido con estas lecturas. Y donde nos veamos, con un like, nos saludamos. Esto fue Ecos Áulicos, diario de un director.